nuevamente muchísimas gracias por su presencia y en mi caso creo que me toca la parte más sencilla después de oír las pláticas previas, hablar sobre opciones terapéuticas en la prevención del desarrollo de la aterosclerosis y el hígado graso. Ok, estatinas. Estatinas es yo diría, el medicamento de oro que se ha utilizado por muchísimos años para tratar a la aterosclerosis, ¿no? Son un grupo de moléculas ampliamente utilizado para reducir los niveles de colesterol en la sangre. Como ya lo platicábamos al inicio, funcionan inhibiendo la enzima hidroximetilcoenzima reductasa, que es responsable de la producción del colesterol endógeno en el hígado. Y al disminuir la producción de colesterol ayuda a reducir los niveles de las LDL y aumentar los niveles de colesterol HDL. Y además de su efecto en la síntesis de colesterol, estas estatinas también presentan propiedades inflamatorias, antiinflamatorias y antioxidantes. Aquí les presento muy rápidamente algunas de las estructuras de estas estatinas. Básicamente son estos anillos conjugados. Tiene una región hidrofóbica asociada a una región más hidrofílica. Muchas de las moléculas tienen fórmulas muy parecidas, fuera de la atorvastatina, que es una molécula bastante diferente, tiene un par de nitrógenos y está fluorinada la molécula, ¿sí? La acción de las estatinas. El mecanismo de acción, lo hemos repetido ya un par de veces, es el bloqueo de la enzima, la hidroximetilcoenzima reductasa. Esto inhibe la vía metabólica de síntesis del colesterol endógeno. ¿Qué quiere decir? Que el colesterol exógeno sigue entrando a la célula a través de las LDL y su asociación entre la apoproteína B100 y el receptor para LDL. Entonces, la carga de colesterol exógeno sigue existiendo en la célula. Entonces, una de las cosas que se han utilizado en la clínica, el doctor Aguilar Salinas seguramente lo ha utilizado, es utilizar estas estatinas junto con otro tipo de moléculas de manera dual. Se han utilizado la niacina, que se sabe esa vitamina B3, también conocida como vitamina B3, tiene la capacidad de ayudar y de mejorar la salida de este colesterol hacia el torrente sanguíneo. Existen otras moléculas, el ezetimibe, que de alguna manera, esta es una molécula que bloquea al transportador de esteroles, el NPC1L1, aquí traigo mi acordeón para acordarme, NPC1L1. Entonces, a la hora de que se bloquea este transportador, el colesterol que viene de las células intestinales no entra al torrente linfático y de ahí a las células hepáticas. Y por supuesto las resinas, hace muchísimos años se han utilizado el tratamiento más básico que existe, que es las resinas específicas que lo que hacen es quelar tanto lípidos como lípidos del tipo de los triglicéridos como colesterol para que no ingresen a la célula. Aparte de estos sistemas utilizados con las estatinas, como comentaba el doctor Aguilar Salinas, en estas épocas se han utilizado también de manera bastante exitosa los inhibidores de la enzima PCSK9. Estas son moléculas que bloquean la acción de la enzima PCSK9, es su nombre, la proteína convertasa subtilicina quexina tipo 9. Normalmente promueve la degradación de los receptores LDL, lo que disminuye su capacidad de eliminar el colesterol de circulación. Y al bloquear la acción de esta proteína, de esta enzima, permite que los receptores de LDL permanezcan en la superficie de las células, aumentando de esta manera la eliminación del colesterol LDL en circulación. Ejemplos de estos inhibidores son los anticuerpos monoclonales ya comercializados, el alirocumab y evolocumab, que son moléculas muy caras, pero que han dado resultados muy buenos en la clínica. Aquí les presento uno de estos anticuerpos. Este es el anticuerpo J16.
donde lo que les muestro es la proteína PCSK9, esta en forma de listones y esta en forma de nube, en cada uno de los residuos de aminoácidos están en forma de nube, solamente para demostrar que este tipo de anticuerpos lo que hacen es compiten por el sitio de unión de estas proteínas a el receptor, a los LDL, ¿no? Entonces, lo que sucede es lo siguiente: cuando tenemos esta proteína que se une al receptor LDL, lo que sucede es entra a un ciclo anómalo donde estos receptores se internalizan en los lisosomas y son degradados. Estos receptores ya no tienen la capacidad de regresar a la membrana plasmática para seguir el ciclo de internalización de estas lipoproteínas al interior de la célula. Este es el sistema normal, donde las LDL se unen a su receptor, se internalizan, hay una liberación, no me meto en el detalle, hay una liberación de las LDL en citoplasma y los receptores se reciclan. Entonces, con estos inhibidores, el hecho de que este inhibidor esté unido a la PCSK9 e impida que esta proteína se una al receptor, permite que este ciclo pueda llevarse a cabo de manera normal. Ok, otro tipo de, yo diría, de estrategia que se ha seguido o que se siguió hace muchos años fue la intervención de la proteína que nos platicaba el doctor Reyes, que es la proteína CETP, la proteína transferidora de ésteres de colesterol. Esta proteína lo que hace es, mete en cortocircuito al sistema, como decía el doctor Reyes, y lo que hace es, los ésteres de colesterol que deberían salir con las HDL, deberían ser internalizadas en el hígado y ser eliminadas como parte de la bilis, estos lípidos son regresados por esta proteína a las lipoproteínas de muy baja densidad y las de baja densidad, que son las que depositan el colesterol nuevamente en el interior, en la íntima de las arterias. Entonces se ha relacionado de manera muy interesante con asociaciones de altos niveles de CETP con alta posibilidad de desarrollar aterosclerosis. En el pasado, por supuesto, las varias compañías farmacéuticas de las monstruo estuvieron detrás de los inhibidores de esta proteína y se desarrollaron las moléculas anacetrapib y dalcetrapib, que desde el punto de vista de inhibición de la molécula, de inhibición de la acción del CETP, fueron muy, muy exitosas. Sin embargo, estas proteínas, estas moléculas se tuvieron que retirar de fase 3 ya en la clínica, porque tuvieron realmente efectos secundarios muy importantes, muchos de ellos relacionados con aumento de infecciones y sepsis en muchos de los pacientes. Entonces, fueron retirados al 100% de las plataformas de investigación de esas empresas y ya no se ha sabido más de estos inhibidores. De hecho, esa proteína quedó de alguna manera estigmatizada con ese tipo de resultados. Sin embargo, en mi laboratorio es una proteína que llevamos un montón de años trabajando con ella y encontramos que el carboxilo terminal, no voy a meter en el detalle de las cuestiones estructurales, pero existe el carboxilo terminal que nos platicaba el doctor Reyes. El carboxilo terminal, doble hélice de 3 vueltas, que es específico, es el sitio específico que permite la transferencia de ésteres de colesterol entre lipoproteínas. Este es el residuo, es muy pequeñito, les llamamos hélice X, y si nosotros cambiamos cualquier aminoácido, por ejemplo, cambiamos un aspartico por una asparragina, la capacidad de pegada, de unión de estos sistemas a los ésteres de colesterol se pierde prácticamente al 100%. Entonces, lo que hicimos en el laboratorio y hace muchos años fue la estrategia: si las moléculas inhibidoras químicas tuvieron tal nivel de falla, vamos a utilizar otra entrada. ¿Por qué no utilizamos este tipo de segmentos y vamos a tratar de hacer un autoanticuerpo que funcione para inhibir en el organismo, inhibir la función de esta proteína? Me podría meter muchísimo en detalle sobre esto. Esta es la preparación que tenemos, es el péptido que nosotros fuimos capaces de hacer una nanopartícula con lípidos especiales, y esta preparación se coloca en la nariz. En el caso, esto es una fotografía
de biblioteca, pero lo hemos hecho con animales experimentales, tanto conejos como cerdos, y los resultados que presentaba el doctor Reyes hace también unos minutos son realmente espectaculares. Yo solamente les voy a presentar esta, nuevamente donde los controles vemos la íntima de la arteria. Esto es una aorta abdominal, un corte transversal. Vemos con dietas altas de colesterol, con 3-4 semanas de alimentación, estos conejos empiezan a desarrollar este tipo de ateromas, y los animales tratados una vez por semana con este disparo de la vacuna nasal, tenemos la capacidad de prevenir esto. Esto era lo que buscábamos, pero la sorpresa que tuvimos, y fue una verdadera sorpresa, fue que empezamos a encontrar efectos en el hígado. Como mostraba el doctor Reyes, en términos de fibrosis, de daño celular, la vacuna estaba protegiendo. Entonces nos hemos metido de manera bastante fuerte, tratar de averiguar un poco más qué sucede con este péptido en términos de efecto en las células, en el hepatocito. Y aquí les presento solamente un experimento en el cual tenemos células HepG2, estas son células, es un hepatoma humano, que nosotros los hacemos atóticos, de alguna manera alimentándolos con altas concentraciones de lípidos, y a lo largo de X tiempo lo que hacemos es medimos la expresión de estos RNA mensajeros, que son de alguna manera profibrogénicos, el COL1A, ACTA2 y por supuesto el TGF-beta. Y lo que podemos ver es que estas células que fueron tratadas exclusivamente con los lípidos tienen niveles muy elevados de estos RNA mensajeros. Cuando estos se cocultivan en presencia de este péptido, los niveles bajan significativamente. Esto creemos que es muy excitante. Esta es una posibilidad buenísima, que estos péptidos, y muchas de las empresas farmacéuticas van detrás de esto, estos efectos dobles. Por un lado, este péptido puede hacer un autoanticuerpo que bloquea la acción de transferencia de los lípidos y pueda mejorar la situación de la aterosclerosis, pero el péptido per se puede tener efectos propios bien interesantes como es este. Entonces, no hay muchos ejemplos en la literatura universal donde una molécula, un péptido de 12 aminoácidos pueda tener ese tipo de efectos. Entonces, estamos muy emocionados con ese tipo de resultados. Y aquí es donde empezamos a estudiar pues, cuál es la relación entre el hígado graso como factor de riesgo en enfermedad cardiovascular. Entonces, leyendo la literatura mundial, resulta que la correlación entre estas dos enfermedades es altísima. Entonces, la aterosclerosis y el hígado graso no alcohólico comparten factores de riesgo comunes, como es la obesidad, la resistencia a la insulina y la dislipidemia. El hígado graso se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa en el hígado, lo que lleva a la inflamación y a la fibrosis hepática. La inflamación y el estrés oxidativo en el hígado graso pueden también desencadenar la liberación de citocinas proinflamatorias y moléculas de adhesión, lo que promueve la disfunción endotelial y la formación de placas ateroscleróticas. El hígado graso y la aterosclerosis están estrechamente relacionados a través de mecanismos inflamatorios, dislipidemia y factores de riesgo compartidos, lo que destaca la importancia de un enfoque integral para intentar abordar ambos trastornos. ¿Sí? Entonces, con esto nos pusimos a estudiar qué posibilidades existen o qué tratamientos existen para tratar el hígado graso. Resulta que no existe en este momento, en este día de hoy, no existe un tratamiento específico que contrarreste el desarrollo del hígado graso. Existen moléculas como esta, el ácido obeticólico, que activa el receptor nuclear farnesoide X, regulando la homeostasis de los ácidos biliares y el metabolismo de los lípidos. Este tipo de moléculas ya están en el mercado específicamente para este tipo de tratamientos, para regular la homeostasis de ácidos biliares y metabolismo de lípidos. Estimula la secreción de bilis y la eliminación de colesterol, lo que puede reducir los niveles de colesterol LDL en la sangre. Tiene también propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que pueden reducir la inflamación y el estrés oxidativo en el hígado y en otros tejidos. Y puede mejorar, hay una empresa que se llama Intercept,
una empresa pequeñita en los Estados Unidos que apostó todo con ese tipo de moléculas para utilizar este tipo de moléculas para mejorar la esteatosis hepática, el hígado graso, y disminuir la acumulación de grasa y promover la oxidación de ácidos grasos. Después de 2 años, sometieron este tipo de protocolos y resultados al FDA y les negaron la posibilidad de continuar con este tipo de estudios porque los resultados no fueron convincentes. Oh my God. Bueno, lo bueno de ser el último, le voy a robar 3 minutos. Doctor Carrillo, 3 minutos. Ok, este tipo de moléculas, como el ácido beticólico, lo que hacen es, como lo comentaba hace un minuto, tienen un efecto directo sobre este tipo de receptores que son receptores nucleares. Entonces, ¿qué sucede? Estos receptores nucleares se unen al DNA y regulan la transcripción. Son factores de transcripción, básicamente dicho, ¿sí? Son proteínas que tienen afinidad por el DNA y regulan de manera muy eficiente esto. Entonces, el ácido obeticólico, al unirse con este tipo de moléculas, mejoran la transcripción de ciertos genes y mejoran la condición que estábamos platicando hace un minuto, ¿no? Entonces, este tipo de receptores, como es el farnesoide, el receptor nuclear farnesoide X, es de la familia de los PPARs. Estos PPARs realmente son moléculas bien interesantes, son moléculas que estos factores de transcripción aumentan el metabolismo de ácidos grasos, disminuyen los triglicéridos en sangre, especialmente uno de ellos que es el PPAR gamma. Y como podrán ver, este es el PPAR gamma que está asociado con coactivadores, como son el NCOA2 y el RX, que es el receptor de retinoide X. Y de alguna manera, estos son, en este caso, están actuando como activadores de este receptor nuclear y permiten la transcripción más eficiente de algunos genes, ¿sí? Me gustó esta diapositiva, esta sí no es nuestra, en el sentido de que se puede ver la asociación tan estrecha que existe entre estas proteínas y la secuencia de DNA. Con esto, y mi última diapositiva es la que sigue, hicimos un estudio de dinámica molecular, en el cual utilizamos a los PPAR, fue una serie de PPAR, los 3 de ellos, y mediante dinámica molecular vimos si estos péptidos, este péptido que proviene de CETP, el carboxilo terminal, pudiera tener algún tipo de interacción in silico, ¿sí? Y resulta, esto lo acabamos de publicar, lo publicamos, yo no conocía la revista, es una revista que se llama PPR Receptors, seguramente el doctor Salinas la conoce, esa revista, yo no la conocía, y uno de mis colaboradores dijo, vamos a publicarlo ahí, ¿no? Entonces, podemos ver que el PPAR alfa, beta, delta y el gamma tienen la capacidad de unir estos péptidos, este péptido que estamos utilizando en esta preparación vacunal. Esto sigue siendo en sílico, todo lo que nos queda realmente es probar esto in vivo o in vitro para ver si realmente esto pudiera tener cierta realidad a la hora de probar esto en estas condiciones. Con esto quisiera terminar mi intervención y solamente decir que existen medicamentos muy interesantes que ya tienen muchos años en el mercado, que han dado, como decía el doctor Salinas, muy buenos resultados. Algunos de ellos son muy caros, pero yo creo que los péptidos, si uno lee la literatura en ese sentido, estos péptidos creo que pueden llegar a ser el futuro de los nuevos tratamientos, de una nueva generación de tratamientos para este tipo de enfermedades como lo pudieran ser la aterosclerosis y, sin duda, su relación tan directa que tiene con la enfermedad del ácido del hígado graso. Les agradezco muchísimo su atención.